¿Qué sucede cuando el apellido que te abrió todas las puertas termina convirtiéndose en la jaula de la que no sabes escapar? En enero de 2020, el nombre de Armie Hammer dejó de asociarse con el glamour, la elegancia y el cine de autor. En cuestión de días, pasó de ser uno de los herederos más prometedores de Hollywood a convertirse en el centro de un escándalo que provocó rechazo, desconcierto y un silencio incómodo en la industria. Las redes sociales ardían, los titulares se acumulaban, y sin embargo, Hollywood, ese sistema experto en proteger a los suyos, permanecía extrañamente callado. Pero esta historia no comienza con mensajes filtrados ni con acusaciones públicas. Comienza mucho antes. Comienza en un mundo donde el apellido pesa más que la persona, donde el privilegio se hereda junto con el silencio, y donde aprender a sentir nunca fue una prioridad. Hollywood no solo fabrica estrellas, fabrica máscaras. Exige perfección emocional a quienes jamás aprendieron a conocerse fuera del foco. Y cuando un actor nace dentro de una familia poderosa, marcada por riqueza extrema, control y secretos cuidadosamente enterrados, los límites entre deseo, poder e identidad empiezan a desdibujarse. Armie Hammer no solo creció rodeado de expectativas, creció dentro de un linaje donde el dinero resolvía conflictos, el silencio protegía reputaciones y ciertas conductas nunca se cuestionaban, solo se ocultaban. Antes de juzgar la caída, es necesario mirar el escenario que la hizo posible. Porque a veces, el escándalo no es el origen del problema, sino el momento en que deja de poder esconderse. Y para entender cómo se llegó hasta aquí, debemos retroceder al lugar donde todo empezó. Una intimidad que nunca fue tan privada como parecía. Toda caída comienza de una forma silenciosa. No con gritos, ni con titulares, sino con una sensación íntima de control, de cercanía, de algo que parece exclusivo y especial. Al principio, las relaciones de Armie Hammer no llamaron la atención de nadie. Eran conversaciones privadas, encuentros discretos, vínculos que nacían lejos de los reflectores. Desde fuera, no había nada extraordinario. Un actor famoso, adulto, moviéndose dentro del mundo que siempre conoció. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. En los mensajes que más tarde saldrían a la luz, se percibe una necesidad constante de dominio, de posesión, de definir al otro no como un igual, sino como una extensión del propio deseo. No se trata solo de contenido explícito, sino del tono emocional que los atraviesa, una voz que busca control para no sentirse perdida, una identidad que confunde intimidad con poder. Aquí es donde la historia deja de ser un simple escándalo privado y empieza a revelar un patrón más profundo. Crecido en un entorno donde el dinero resolvía conflictos y el apellido abría cualquier puerta, Armie aprendió una lección peligrosa: que los límites eran flexibles, negociables, casi inexistentes. Que el consentimiento podía darse por sentado. Que el silencio era una forma de acuerdo. En ese mundo, el deseo no encontraba freno, porque nunca fue necesario detenerse a escuchar al otro. Y cuando nadie te enseña a reconocer límites, el deseo termina deformándose. Durante meses, estas conversaciones permanecieron ocultas. Nadie imaginaba que lo que parecía un juego privado se convertiría en evidencia pública. Mientras tanto, la carrera del actor seguía avanzando. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevos aplausos. La ironía es cruel. El público celebraba su ascenso, sin saber que, detrás de esa imagen impecable, se estaba gestando una fractura profunda. Una desconexión entre lo que mostraba y lo que realmente era. Entre el personaje admirado y el hombre incapaz de poner límites a sus propios impulsos. Pero todo secreto tiene un punto de quiebre. Y lo que parecía destinado a permanecer en la intimidad estaba a punto de escapar de su control. Porque cuando el poder se ejerce sin conciencia, tarde o temprano deja rastros. Y ese rastro, muy pronto, llegaría a los ojos del mundo. El momento en que lo privado se vuelve público nunca es gradual. Llega como un golpe seco. Cuando los mensajes comenzaron a circular, no hubo tiempo para explicaciones ni matices. En cuestión de horas, la narrativa ya estaba escrita, no por los tribunales ni por investigaciones profundas, sino por titulares rápidos y juicios inmediatos. Las redes sociales estallaron. Cada captura de pantalla era compartida como prueba definitiva. Cada frase se sacaba de contexto para encajar en un relato más simple, más digerible. El público no buscaba comprender. Buscaba decidir, y Hollywood entendió el mensaje con claridad. Los proyectos comenzaron a desaparecer uno tras otro.
Representantes se alejaron en silencio. Las productoras borraron nombres, cancelaron contratos y se refugiaron en comunicados breves, calculados, fríos. El mismo sistema que durante años había protegido, ahora observaba desde la distancia. Pero esta vez, algo era distinto. Porque junto al ruido mediático, empezaron a escucharse voces que ya no podían ser ignoradas. Relatos de miedo, de confusión, de relaciones donde el poder nunca estuvo equilibrado. Historias que no hablaban de escándalo, sino de daño emocional real. El foco dejó de estar solo en la reputación de un actor y se desplazó hacia una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el privilegio normaliza conductas que, fuera de ese círculo, serían inaceptables? Mientras tanto, la imagen pública de Armie Hammer se desmoronaba. No hubo defensa clara. No hubo narrativa de redención inmediata. Solo silencio. Un silencio que, en medio del caos, resultaba ensordecedor. La ironía era imposible de ignorar. Durante años, había sido celebrado por su elegancia, su control, su compostura. Ahora, esos mismos rasgos eran reinterpretados como frialdad, distancia, desconexión emocional. El héroe romántico se convertía, para muchos, en un símbolo de abuso de poder. Y sin embargo, en medio de la condena colectiva, quedaba una verdad incómoda. La industria que ahora lo rechazaba había sido parte del mismo sistema que permitió que todo ocurriera sin cuestionamientos durante tanto tiempo. El escándalo no solo expuso a un individuo, expuso una estructura. Pero la verdadera caída no ocurre cuando pierdes contratos o prestigio. Ocurre cuando el ruido se apaga, las cámaras se alejan y ya no queda ningún personaje detrás del cual esconderse. Y es entonces, en ese silencio posterior, cuando empieza la consecuencia más difícil de enfrentar. Cuando el ruido se disipa, lo que queda no es la fama perdida, sino el vacío. Después del escándalo, Armie Hammer desaparece del centro cultural casi por completo. Ya no hay alfombras rojas, ni entrevistas, ni proyectos anunciados. Su nombre, que antes abría puertas, ahora las cierra sin hacer ruido. Hollywood no lo expulsa con violencia, simplemente deja de llamarlo. Para alguien criado bajo los reflectores, esta forma de desaparición resulta más devastadora que cualquier condena pública. Lejos de las cámaras, comienza una etapa marcada por la fragilidad. Se habla de trabajos anónimos, de terapia, de intentos por reconstruir una vida fuera del personaje que interpretó durante años. Pero el desafío no es económico ni profesional, es identitario. Porque cuando toda tu identidad se construye alrededor del apellido, del reconocimiento y del deseo validado por otros, la caída deja una pregunta imposible de esquivar. ¿Quién eres cuando ya no eres nadie para el mundo? Aquí emerge el conflicto más profundo de esta historia. No el escándalo, sino la incapacidad de habitar el silencio sin recurrir al control, a la fantasía o al poder. La necesidad de aprender, tarde y de forma dolorosa, aquello que nunca fue enseñado. Límites, responsabilidad emocional, conciencia del daño. No hay una narrativa clara de redención. Y quizá eso incomoda, porque el público suele exigir finales rápidos. Castigo o perdón, condena o absolución. Pero la realidad es más lenta, más incómoda, más humana. El legado familiar que durante años funcionó como protección ahora se convierte en un espejo cruel. Todo aquello que fue normalizado, el silencio, el dominio, la ausencia de consecuencias, aparece con una claridad insoportable. Y es en este punto donde la historia deja de tratarse solo de Armie Hammer. Se convierte en una reflexión sobre lo que ocurre cuando el privilegio sustituye a la educación emocional y cuando nadie interviene a tiempo. Porque algunas caídas no destruyen de inmediato. Primero vacían, y solo después de ese vacío absoluto puede surgir, o no, una verdadera transformación. No todas las historias necesitan un final feliz para dejar una huella. Después de que el escándalo se apaga y el nombre desaparece de los titulares, lo que permanece no es la caída de un actor, sino las preguntas que esa caída deja atrás. Porque esta historia nunca fue solo sobre fama, deseo o mensajes privados. Fue sobre un legado donde el poder se hereda, pero la responsabilidad no, donde el silencio se confunde con protección y el privilegio con impunidad. Durante décadas, sistemas enteros enseñaron que ciertos comportamientos podían existir sin consecuencias, siempre y cuando se mantuvieran fuera de la vista pública. El caso de Armie Hammer rompe esa ilusión, no porque ofrezca una redención clara ni porque cierre el debate, sino porque obliga a mirar algo más incómodo.
Cómo la falta de límites emocionales puede deformar la identidad de una persona hasta volverla irreconocible, incluso para sí misma. Hollywood, lentamente, empieza a enfrentarse a sus propias sombras. Ya no basta con el carisma ni con el apellido. El público exige conciencia, responsabilidad, humanidad. Y aunque el cambio es incompleto, la grieta ya existe. Para Armie Hammer, el futuro permanece abierto y silencioso. No hay garantías de regreso, ni promesas de perdón. Solo la posibilidad, difícil, incierta, de reconstruirse lejos del personaje y cerca de la verdad. Y para nosotros queda la reflexión. ¿Qué ocurre cuando una persona intenta escapar del legado que la formó? ¿Es posible romper con una herencia emocional que nunca fue cuestionada? ¿O estamos condenados a repetir aquello que nunca aprendimos a nombrar? Tal vez la verdadera pregunta no sea si alguien merece una segunda oportunidad, sino si estamos dispuestos a entender cómo se construyen estas caídas antes de que ocurran. Si esta historia te dejó pensando, te invitamos a compartir tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las sombras y contradicciones de Hollywood, acompáñanos en el próximo video. Porque algunas historias no buscan ser juzgadas, buscan ser comprendidas.